Buen día, buenos días. Buenos días. Es vuestra primera participación aquí en el Mobile World Congress, ¿no? Sí. Hablemos de Bigu. ¿Cómo la definirías? ¿Qué es un instrumento de ayuda a la educación a los padres. A los padres. Sí, a los padres. ¿Cómo funciona? A ver, la aplicación bloquea totalmente el teléfono o limita las posibilidades de uso, es decir, deshabilita internet y el envío de SMS, por ejemplo. Lo bloquea, pero todavía queda funcionando por detrás, ¿no? Puede recibir llamadas, por ejemplo, si lo permitimos, o puede hacer llamadas a los números de emergencia, a los números de los padres, etcétera. Es decir, no se puede utilizar nada, pero sigue el teléfono latente, se puede recibir y hacer llamadas. ¿Puedo programar todos los teléfonos que yo quiera? Sí, hemos puesto un límite en el sistema de backend de hasta 9 teléfonos. Hasta 9 teléfonos. ¿Y todos los accesos durante las 24 horas del día? Sí. Todos. ¿Y puedo corregir y habilitar / deshabilitar un acceso al instante? Totalmente. Totalmente. Sí, sí. Lo puedes hacer desde web, o lo puedes hacer desde aplicación nativa en el móvil o desde web móvil también. El padre, quiero decir. Vale. ¿Esta aplicación ya existe en estos momentos? ¿Ya se puede bajar o no? Existe, correcto. Existe ahora mismo para BlackBerry y para Android. Para BlackBerry y para Android. Eso es. Estamos desarrollando para iPhone y para Windows Phone. Muy importante. ¿Hay la geolocalización? Correcto. Es decir, ¿dónde están esos teléfonos móviles que me interesan a mí? Existe la geolocalización. Lo que sí que hemos hecho es limitar el número de geolocalizaciones que se pueden hacer al mes, porque no queremos que esto sea una herramienta de seguimiento. Entonces, con el instrumento básico serán dos geolocalizaciones al mes, pero luego también los padres que quieran pueden pedir más geolocalizaciones de los chavales, ¿no? ¿Y cómo se te ocurrió que una herramienta así fuera tan necesaria? En carne propia. Yo tengo cuatro hijos, y cuando las dos mayores empezaron a ser ya preadolescentes y adolescentes, pues estaba todo el día peleado con los móviles con ellas. Entonces empecé buscando aplicativos que existieran en el mercado, que no había. Encontré alguna cosa pequeña, lo empecé a utilizar muy manualmente, pero eso es un rollo, no puedes hacerlo todo manual porque al final te comen igualmente y tienes bronca cada día. Así que al final desarrollamos esta aplicación. Y es una aplicación que lo que quiere es tener controlado. Claro, el problema es si ellos se van a dejar controlar, y si va a salir alguna otra aplicación próximamente, como decía nuestro experto, que sea precisamente la contraaplicación creada por adolescentes para evitar este seguimiento. Antes de eso creo que saldrán más aplicaciones como esta. Quiero decir, ¿no? habrá competencia, naturalmente, y además es sanísimo que la haya, ¿no? A ver, no es un tema de controlar, es que si no hacen un buen uso del móvil, no tendrían móvil. Entonces lo que estamos permitiendo es precisamente que pactemos unos horarios, que yo en mi caso con mis hijos los he pactado totalmente, entonces todo el mundo contento. Ellos saben que a la hora de estudiar, para dormir, en clase o para un evento familiar no tienen el móvil, y el resto del día lo tienen, ningún problema, todos bueno. Ellos saben de que están entre comillas controlados, ellos lo saben. Por supuesto, y el horario en mi caso, y yo lo recomiendo a todo el mundo, está acordado con ellos. ¿Tienes acceso a lo que escriben? No lo hemos desarrollado. Podría hacerse, pero no lo hemos desarrollado. No, me parece muy bien. Es decir, cada uno tiene su intimidad para poder escribir lo que quiera. No, solo faltaría. Lo único que queréis es saber dónde están. Eso es. Limitar las horas para que no haya un exceso de utilización de estas tecnologías. En el caso de las redes sociales que pueden haber. Básicamente este sería el objetivo, ¿no? Exacto. Tan seguros estáis de la calidad y el éxito de esta aplicación que ofrecéis un primer mes gratuito para quien la quiere probar. Correcto. ¿Y si nos ha gustado y queremos continuar? Pues entonces tienes dos alternativas. Se hace un pago mensual, con lo cual cada mes tienes que repetir el pago, lo hacemos mediante PayPal. O si estás muy seguro del aplicativo y quieres evitarte tener tantos pagos, haces un pago anual. El mensual está en 3,90 por dispositivo y el anual 19,90 por dispositivo. Vale. ¿Habéis detectado entre los clientes cuáles son las franjas horarias más problemáticas? Bueno, son las de estudio fundamentalmente y las de descanso. Es decir, de 5 a 8 y media y de alrededor de las 11, 11 y cuarto hasta las 7 de la mañana. Es curioso que lo que me decías antes, ¿no? Que en el fondo lo que están haciendo es recomendar primero hablar con los hijos por el tema de los horarios. Que antes de bajarse la aplicación, oye, vamos a hablar cara a cara, oye, lo vas a tener de esta hora a esta hora. Esto es la base de todo, y a partir de aquí... Exacto. Yo te voy a decir cómo empecé yo con mi mujer, como cualquier padre. Decimos, oye, nos dejáis los móviles en tal sitio, de tal hora a tal hora, porque tenéis que estudiar o porque tenéis que dormir. ¿Qué ocurre? Que no los dejaban. Entonces, cada vez que les requerías que te los dejaran, había problemas, había broncas. Entonces, al final hicimos lo mismo, pero de una forma automática, y nos olvidamos. Curioso, ¿eh? Es impresionante, Es impresionante. Es que el problema no es
no es la tecnología, el problema es el uso más o menos responsable que hacemos de la tecnología, todos. Exacto. Todos, pequeños, mayores, grandes y enormes. Correcto, nosotros nuestro claim, además de la ayudarlos a centrarse, nosotros decimos que es pretendemos fomentar el buen uso, la buena disponibilidad del uso en el móvil de los chavales para que no se produzca abuso, que es lo que está habiendo. Ahora mismo tú vas por la calle y ves a todo el mundo mirando hacia abajo. Pues bueno, si vas en un tren o en un metro de camino al instituto, pues da igual, pero eso mismo, cuando tienes que estudiar, pues hombre, al final te está quitando mucho. Es claro. peor. A todo esto, ¿tú te dedicabas a esto antes o no? Bueno, yo soy informático, pero yo me dedico a gran empresa, a proyectos grandes y nada que ver con la movilidad. Nada. Y un día tu primer invento es este, ¿no? Correcto, sí. ¿Y cómo lo haces para poderlo tirar adelante? Bueno, la idea estaba clara. Antes de intentar desarrollar algo por mis propios medios, pues como os comentaba, he intentado tener algún producto que estuviera en el mercado, pero no era factible, porque al final son productos que existen, algo similar, pero son productos manuales, con lo cual es lo mismo que decirles déjame el teléfono en la mesa, entonces eso no me sirve para nada. Así que como no tenía posibilidades de acceder a un producto que fuera ya comercializado, pues hubo que crearlo. Soy informático de estudio, por lo tanto, pues bueno, me tuve que poner en una tecnología que no conocía en ese momento, además tener en cuenta que ya tengo unos cuantos años y llevo tiempo desde la parte de la gestión, hace mucho que no programaba yo, ya dirijo proyectos como es natural y empresas en otros momentos, pero bueno, ponerse uno con la tecnología es relativamente rápido. Entonces al final llevo 2 años teniendo 2 trabajos, el mío y el de desarrollo. Pero digo, ¿no? el desarrollo, ¿la inversión económica fue importante o no? La inversión económica ha sido pequeña hasta este momento porque ha sido el capital sudor que llaman, ¿no? Ha sido yo personalmente desarrollando fuera de mi horario de trabajo, durmiendo muy poquito, como os podéis imaginar. Ya. Y económicamente muy poco, ¿no? Económicamente muy poco porque las herramientas que se necesitan no son demasiado grandes. Para la fase de pruebas que empezamos a hacer unos meses, pues ya sí hace falta una serie de inversiones pues en dispositivos sobre todo, ¿no? Que tienes que probar muchos dispositivos diferentes. ¿Cómo entras aquí? Porque aquí al Mobile World Congress. Pues mira, en mayo del año pasado, bueno, pues después de haber hecho un producto para mi uso personal propio y viendo que esto es un productazo, pues decidí industrializarlo. Bueno, pues vamos a ver si por aquí se puede tirar, ¿no? Porque es una pena tener algo hecho, primero que no pueda ayudar a otros y segundo que no pueda beneficiarme económicamente yo de ello, ¿no? Entonces busqué unos inversores, estoy relacionado con gente que tiene capacidad de inversión y a raíz de ahí empezamos a obtener las primeras inversiones. Estamos además acudiendo a foros de inversión donde estamos levantando capital y una de las acciones que enseguida uno de los inversores se le ocurrió, un inversor que también está presente en esta feria, que es CAL21, pues fue, vamos a hablar con el Pabellón de España, vamos a licitar, sabes que hay un concurso para adjudicar los espacios, licitamos, les hizo gracia, les hizo chiste y aquí estamos, ¿no? Perfecto. Te agradezco mucho, Joaquín, y enhorabuena por la aplicación Be Good. Repetemos que hoy presentes también en este Mobile World Congress. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias a vosotros. Gracias, buen día.